Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy por fin comenzamos a revisar el pensamiento de autores en particular, partiendo nada más y nada menos que con el mismísimo Tales de Mileto, primero entre los primeros, al menos hasta donde sabemos, ya que muchos lo consideran como el primer filósofo. Tales fue uno de los 7 sabios de Grecia. De hecho, se cree que fue el primero en recibir dicho título, que es otorgado por la tradición griega a sabios renombrados por sus contribuciones al mundo griego de la antigüedad. Además, a este pensador se le considera el fundador de la escuela de Mileto, de donde también destacarán figuras importantes como Anaximandro, discípulo de Tales, y Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Sin dudas, Tales es un personaje importantísimo para el desarrollo del pensamiento de la Grecia clásica, pero también su existencia y filosofía están envueltas en un halo de misterio, debido a que hasta nuestros días no nos ha llegado nada de su autoría escrito por su puño y letra. Tan solo nos han quedado fragmentos de su pensamiento, gracias a testimonios de sus contemporáneos, los cuales fueron recopilados por algunos toxógrafos de la antigüedad, a quienes les debemos el haber preservado las opiniones y creencias de Tales y de tantas otras personas que por sus valiosos aportes al conocimiento se han negado a ser olvidadas por la historia. Origen. Según algunos, Tales nace en Mileto, hacia el año 624 a.C. Su padre, Examias, y su madre, Cleobulina, sí, aunque no lo crean, la gente antes se llamaba así, provenían de una familia importante de Fenicia, los Télidas, quienes se creía descendían de una casta mítica, estando emparentados con el mismísimo Poseidón. El padre y la madre de Tales emigran en un año desconocido a Mileto, y no es descabellado pensar que una vez asentados allí decidieran engendrarlo. Su vida. Tales fue amante de la vida privada y vivió de manera muy solitaria. Se nota que nuestro amigo no era muy fan de los dioses ni enfrentarse a criaturas mitológicas, tampoco de ir por ahí acosando a hombres jóvenes, lo cual no era raro en la antigua Grecia. Nuestro compañero era más de pensar y estar solo, un poco edgy de corazón. Dicen que Tales se casó y tuvo un hijo llamado Civiso o Civisto, pero la verdad nadie sabe. Otros dicen que murió virgen y que ante la insistencia de su madre finalmente adoptó a un hijo de su hermana. Hermipo afirma que Tales agradecía a la fortuna el haber nacido hombre y no bestia, varón y no mujer, y finalmente griego y no bárbaro. Decidí exponer esto porque muestra lo distinta que era la vida en la antigüedad. El machismo y el patriarcado eran la norma, y la xenofobia hacia los seres humanos que provenían de lugares no civilizados era absoluta. Para mí, romantizar a alguien del pasado tanto como crucificarlo por sus creencias es sin duda un acto inequívoco de estupidez. No se puede evaluar la valía de un ser humano por los prejuicios de su tiempo, pero sí se puede saber lo extraordinario que es alguien cuando es capaz de distanciarse de tales prejuicios. Muchas ideas y prejuicios del pasado dieron lugar a acontecimientos horribles, pero también hubo quienes dieron obras y conocimientos fundamentales para lo que somos hoy en día. Volviendo a Tales, muchos afirman que este pensador era muy humilde, ya que su única aspiración y pago por sus enseñanzas era el reconocimiento de que eran suyas. O sea, básicamente inventó el copyright, Tales. Se cree también que realizó un viaje a Egipto donde habría aprendido los fundamentos de la geometría, y también que viajó a Caldea donde aprendió conocimientos sobre astronomía, todo esto de la mano de los sacerdotes de dichas culturas. Sabiduría y filosofía. Diógenes Laercio dice que Tales, después de los negocios públicos, se dedicó a la especulación de la naturaleza, lo que por cierto le habría valido múltiples burlas, dado que solían reprocharle
porque sus conocimientos sobre estas cuestiones eran incapaces de sacarlo de su pobreza. Ante esto, Tales decide demostrar el poder de la filosofía. Por el poder de la filosofía. ¡Ya tengo el poder! Para lograr esto, Tales utilizó sus conocimientos acerca de la observación de la naturaleza, por lo que pudo prever que la próxima cosecha de olivas sería bastante abundante. Entonces decidió en temporada baja comprar y alquilar todos los molinos de aceite de la ciudad, de manera que cuando llegó la época de cosecha, Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 Dollar, dollar. Dollar, dollar. sí, básicamente Tales realquiló y revendió todos los molinos a un precio mayor, por lo tanto fue también literalmente el primer inversor de la historia, demostrando así que los conocimientos derivados de la observación de la naturaleza sí tenían la capacidad de brindar beneficios económicos y ser de hecho útiles en la vida privada. Como ya hemos mencionado antes, a Tales se le denomina como uno de los sabios de Grecia. Pero, ¿de dónde nace este título? Bueno, la historia o fábula que dice que unos pescadores encontraron un trípode forjado por el mismísimo Hefesto, lo que sin duda era un tesoro invaluable. Pero como ya habían acordado vender la mercancía de ese día a unos jóvenes, dicho objeto realmente pertenecía a aquellos. Pero los pescadores no querían desprenderse de una reliquia tan valiosa, alegando ser quienes la habían encontrado. Y, como buenos griegos que eran, fueron a preguntarle al oráculo qué debían hacer para resolver esta disputa. El oráculo les ordenó entregarle el objeto al más sabio, por lo que el trípode fue entregado a Tales, pero este, al no creer merecerlo, se le envió a otro a quien consideraba más sabio que él. Y así ocurrió que el trípode fue enviado sucesivamente a 7 sabios distintos, cada uno rechazándolo, afirmando no merecerlo, hasta que finalmente volvió a Tales, quien lo cedió al templo de Apolo, pues para él el más sabio era el dios. Básicamente es una fábula acerca de la humildad de la sabiduría, y en realidad los 7 sabios de Grecia son reconocidos por sus logros en distintos campos de la ciencia y la política más allá de esta entretenida anécdota. Conócete a ti mismo. Esta es una frase bastante famosa que se le ha atribuido a diversos pensadores de la antigüedad. Entre los antiguos hay más o menos acuerdo en que esta frase habría sido dicha por primera vez por Tales, y no por Sócrates, quien es ciertamente más conocido, y su filosofía, al centrarse en un enfoque más antropológico, es más sencillo atribuirle frases de este tipo. Sin embargo, Tales lo dijo primero. Este pensador de la naturaleza creía que Dios era el intelecto del mundo y que la fuerza motriz de todo lo que existe era una corriente divina transmitida por la humedad elemental, siendo esta la explicación de por qué el mundo está lleno de vida. Por cierto, no está de más recordar que para los griegos decir que Dios es intelecto es igual a decir que Dios o que la divinidad es quien ordenó el mundo, mas no quien lo creó. Ojo ahí, los griegos no son creacionistas. Es debido a estas creencias que muchos establecen que Tales era panteísta y que creía en un panpsiquismo. Tomémonos un momento para explicar estos conceptos. Pan es la raíz griega para significar todo. Por lo tanto, panteísmo expresa la creencia de que todo es Dios, y panpsiquismo expresa la creencia de que todas las cosas poseen algún grado de conciencia, incluso aquellas que hoy en día consideraríamos inertes. Se especula que Tales tenía estas creencias a raíz del movimiento de cosas inertes como el ámbar o el imán,
ya que estos objetos pueden realizar movimientos por sí mismos cuando se cumplen ciertas circunstancias. Al ver estos fenómenos, el pensador creyó entender el principio del movimiento y expresó que el movimiento yace en el alma y que el alma, al ser agua, era eterna, y por lo mismo el movimiento también lo era. Para Tales, el principio de todo era el agua, lo cual no es de extrañar, ya que, como dijimos en el video anterior, la cosmogonía griega pone a los dioses de las aguas y los océanos como los primeros padres del mundo. Si quieres profundizar, tengo otros 3 videos que lo explican. Además, Tales se dio cuenta que todos los seres vivos estamos compuestos en mayor o menor medida de líquido, por lo que no es raro que le haya dado a este elemento un carácter tan importante. De hecho, sin agua casi toda la vida perece. Estas observaciones lo llevaron a plantear que el primer principio o arjé era el agua, y que todo lo que vemos son distintas transformaciones de esta. Se dice también que Tales aprendió de la importancia del agua en Egipto, y aunque esto no es corroborable, no sería extraño tampoco, porque los egipcios fueron una civilización ultra dependiente del agua con las crecidas del río Nilo. En fin, para Tales, el agua era el único elemento ilimitado. Esto podría llegar a sugerir que él ya tenía una idea medianamente acertada acerca del ciclo del agua, o al menos lo intuía, cosa que no se descubriría científicamente hasta el siglo XVII. Aunque esto último realmente es pura especulación mía. Ahora hablemos de lo que para mí son, junto a sus especulaciones sobre el primer principio, las hazañas más importantes e increíbles que se dice que habría hecho este pensador. Sin duda, la hazaña más memorable es su famosa predicción de un eclipse total de Sol, cuando aún faltaban cerca de 300 años para que se tuvieran noticias de un método fiable para conseguir predicciones de esta índole. De hecho, esta predicción es todavía muy conocida debido a que justo dicho eclipse tuvo lugar en medio de una guerra entre las tribus de los medos y los lidios. Guerra a la que este fenómeno natural puso fin, ya que sus participantes creyeron que este suceso era un claro designio divino de que debían hacer el amor y no la guerra, por lo que acordaron, en cambio, unirse como tribus aliadas con el matrimonio de sus 2 hijos mayores. Sin embargo, lejos de ser un fenómeno divino, Tales al parecer lo habría medido y dado una explicación a su aparición por medio de sus conocimientos en astronomía. Pero esto no fue lo único que hizo. También son recordados sus estudios y explicaciones respecto al solsticio y el equinoccio, junto al descubrimiento de la Osa Menor, que facilitó por mucho tiempo la navegación, siendo una referencia en la orientación cuando se estaba en alta mar. Se cuenta que Tales, un día conversando con una mujer tracia sobre las estrellas y muy absorto él en su discurso, mirando la bóveda celeste, no se percató de un agujero frente a él, lo que lo hizo caer en dicho agujero. La mujer, al presenciar esto, y entre risas, le dice: ¿cómo vas a conocer tú de las cosas celestiales si no eres capaz ni de ver lo que está justo frente a ti? Usualmente esta historia busca reflejar el carácter del filósofo, quien, en la búsqueda de conocimientos elevados, se abstrae del mundo que lo rodea, lo que lo hace ver como una persona distante y poco atenta, que comete torpezas por no estar en el aquí y ahora. También, como sabrán por sus clases de matemáticas, Tales fue importante por sus descubrimientos matemáticos, como el teorema que lleva su nombre. Se dice que con él calculó la altura de las pirámides, por medio de la sombra que aquella proyectaba, y que usó su propia estatura de referencia para realizar la comparación y así obtener dicha medida.
entre otros muchos avances en geometría y matemáticas, que me sería complicado y extenso explicar, por lo tanto no lo haré. Si algún día hago algo relacionado a matemáticas, prometo que lo explicaré en detalle, así que no se preocupen. También se dice que Tales habría logrado por medio de la ingeniería aminorar el caudal del río Alice, haciendo que parte de este se desviara para que las tropas de Creso, rey de Lidia, pudieran atravesarlo y así encontrarse a las tropas de su enemigo Ciro. Y por último, los dejo con algunas frases que se le atribuyen a este pensador. Es prudente quien habla poco, porque quien es sabio se centra en las cosas importantes, consiguiendo así callar la boca de los charlatanes. El mundo es lo más hermoso, ya que es obra divina. Lo más difícil es conocerse a uno mismo. Lo más fácil es dar consejos. Lo más agradable es triunfar. Lo más raro es que un tirano llegue a viejo. La fórmula para llevar una vida virtuosa es evitar lo que reprochamos a los demás. La fórmula para la felicidad es tener un cuerpo sano, tener suficiente fortuna conseguida de manera honesta y un espíritu cultivado y enriquecido por la ciencia. Y recuerden, serán tratados por vuestros hijos de la misma forma que ustedes trataron a sus padres. Bueno, eso ha sido todo, gente. Espero que lo hayan disfrutado y se entretuvieran un rato con algo interesante. Si les gustó, agradecería un montón que dejaran un me gusta. Realmente eso me ayuda a seguir haciendo estos videos. Si te pareció útil esta información, te invito a compartirlo. Y si quieres más contenido, suscríbete, ya que planeo seguir revisando la filosofía en el orden más cronológico posible. Sin más que añadir y deseándote una buena semana, me despido. Chao, chao.